Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo jueves para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Este día ya empezamos a estudiar el libro de Miqueas, el capítulo 1. La enseñanza anterior vimos la introducción al libro y ahí vimos el tiempo en que reyes estuvieron en el tiempo del profeta Miqueas y cuál era la razón, ¿verdad? Y era, o un trasfondo, ¿por qué razón? Es que el Señor manda un juicio sobre Israel y Judá. Habían cambiado el seguir al Señor y ahora unos se habían hecho ricos injustamente y a otros se habían convertido en pobres y había una desigualdad, una injusticia, así como también la palabra lo enseña en otros libros, y también la adoración a ídolos. Entonces, eh, hay un, hay un juicio sobre Israel y Judá, y esto prácticamente está entre el capítulo 1, está del capítulo 1 al capítulo 3. También veíamos de que habían como tres secciones, porque en el capítulo 1, en el 3 y en el 6, los capítulos comienzan con oíd, ¿verdad? Primero fue oíd pueblos, después a los jefes y los principales, y en el 1 habla a la naturaleza, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, etcétera. Entonces, este día vamos a comenzar a aprender con la ayuda del Señor. Y el tema de hoy es juicio a Israel y a Judá. Así que le voy a invitar a que me acompañe. Vamos a leer Miqueas 1 del 1 al 7 para empezar. Juicio a Israel, del 1 al 7. Del 8 al 16, el juicio es para Judá. Del 1 al 7, Israel. Del 8 al 16 a Judá. Porque el juicio viene para ambos. Amén. Dice la palabra, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam. La enseñanza anterior aprendimos que de dónde era originario Miqueas, que es de Moreset, un pueblo pequeño. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y para Miqueas era un Dios incomparable. Entonces dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, y habla de la destrucción venidera, del 2 al 7. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por esta oportunidad, la cual tenemos hoy para recibir de tu palabra.
Atamos y sujetamos todo estorbo que quiera levantarse, que quiera interrumpir con el desarrollo de ella. Oramos por las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Aquellos que están, Señor, con alguna convalecencia o con alguna enfermedad, pon tu mano de salud. Padre, por cada uno de mis hermanos, también de las hermanas que piden, Señor, por esas peticiones especiales. Gracias, Padre. Amén y amén. Entonces, hay un juicio del Señor sobre Israel y hay algo que tenemos que entender. Esta es palabra de Jehová, no de hombre. ¿Por qué? Porque no vino Miqueas y porque vio lo que había en el pueblo a decir esto, sino porque fue el Señor el que vino y vio. Y así es como lo determina, perdón, y así es como lo determina. Si no, veámoslo en el capítulo 1. Miqueas lo afirma con dos términos. Vino, dice, palabra de Jehová, que vino a Miqueas, dice, y ahora la última parte, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, no era palabra de Miqueas, era palabra del Señor, porque él vino a ver y vio. Era testigo ocular, era testigo presencial de lo que estaba pasando en Israel. El primero es el mismo verbo ser. Amén. Entonces, la palabra de Jehová llegó a ser de Miqueas. Y eso hizo una parte activa de su experiencia y la vio. En Miqueas 3:7, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Amén. Entonces en este 3:7 se usa una palabra relacionada y se traduce videntes. Pero en este caso fue por medio de Miqueas que viene la profecía, ¿verdad? Pero dice, porque no hay respuesta de Dios. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. ¿Se recuerda lo que veíamos en Amós cuando le dijo a Amasías? Tú, hijo de profeta, es decir, porque en ese tiempo aquellos profetas eran pagados. Entonces él dijo, no, 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 mi padre no ha sido un profeta de esos, ni yo soy de esos. Amén. Entonces, Miqueas tiene el don de ver y revelar cosas divinas escondidas para otros hombres. Por lo tanto, esta palabra viene de Dios para Israel, como también esta palabra de Dios viene para nosotros. ¿Sí? Es cierto, no fue, digamos, nadie, no fue el Señor que bajó y que todo el mundo, no, no, Él lo conoce todo. Entonces, eso es suficiente razón, ¿verdad? Entonces, puesto que esta es palabra de Jehová, posiblemente debemos de aclarar que Jehová es uno de los nombres que Dios escogió para identificarse a sí mismo. Amén. Porque dice palabra de Jehová que vino a Miqueas. Mire qué importante, ¿verdad? También esto es, aparece por primera vez en Génesis 2:4, lo de Jehová, o de cómo se refiere él, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Amén. Entonces, y este Jehová viene del verbo ser, haya, así que probablemente quiere decir Él es. La palabra entonces identifica al que existe siempre y que vive en el eterno presente. Nos hemos quedado, tal vez usted dice, hermano, ¿de qué está hablando? Nos hemos quedado en el capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová. Aquí lo que se está tratando estoy tratando de poder compartir es que era una palabra de Jehová.
y que tenía esa veracidad y ese sostén para el juicio que venía después con ellos. Ahora, con el caso del nombre de Dios, los israelitas tuvieron un temor de blasfemar o usar el nombre de Dios irreverentemente, ¿verdad? Eso lo puede ver también en Levíticos 24 del 10 al 23. Colocaron las vocales de la palabra Señor, Adonai, a las 4 consonantes y se puede pronunciar Jehová. Se llama una palabra confluente por tener consonantes con vocales de otra palabra. Recuerde que el Yahvé no tenía vocales, pero ocuparon las de Adonai. Y entonces usted puede decir, pero no son iguales. No, lo que pasa es en el idioma original, no poniéndolo aquí ahora, ¿verdad? Amén. Sigamos. Entonces, y puesto lo que hemos visto, escrito, Jehová desde los siglos, amén. Podemos entender esto, ¿verdad? Lo que hemos ido viendo. Ahora, quiero salir de esta parte de la palabra, pero esto era solo para aseverar, para entender que la palabra venía de parte del Señor y que no había ninguna equivocación. Aquí lo que estamos viendo es que la aseveración, que era palabra de Jehová, mire, directamente, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Fíjese que esta primera sección de Miqueas figuran solo los reyes de Judá, puesto que Miqueas es de ahí. Amén, porque yo le dije, del 1 al 7 es Israel y del otro, pero en el 1 habla de los reyes de Judá, porque Miqueas era de Moreset en Judá. Ahora, Jotán reinó en el 740 al 732, Acaz del 732 al 716 y Ezequías del 716 al 687 aproximadamente. Hay algunos que dicen que fue del 730 al 670 o del 740 al 690. ¿Ok? Ahora, pero no es eso lo importante. Miqueas dirige su mensaje a Israel también, representado por su capital, Samaria. Amén. Entonces, emplaza a las naciones para que comparezcan como testigos en el juicio que tiene Dios contra su pueblo. Eso lo vemos en el versículo 2. Oíd, pueblos todos. Venía un juicio sobre Samaria, que era la capital de Israel, pero dice, oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, oiga, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Es un escenario visto también en Isaías 1, Oseas 4, Jeremías 2 y también Miqueas 6. Cita a todas las naciones porque finalmente tiene que ver con toda la tierra. Oiga, aunque comienza por su pueblo, porque oiga lo que dice el 3 y 4, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Amén. Ahora, pero el juicio, ¿por dónde tiene que comenzar? Por casa. Primera epístola de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, ¿por dónde es que comienza? Entonces, volviendo otra vez a Miqueas, como el reino estaba dividido, amén, porque el reino se dividió, Israel con Samaria y Judá con Belén.
el reino se dividió. Se dividió entre Israel y Judá. Entonces, hay un juicio para Israel y hay un juicio para Judá. Amén. Entonces, el juicio siempre va a comenzar por casa. Qué importante, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez, versículo 5. Todo esto por rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? En algunos casos se refiere a Israel, le llama Jacob. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, Jacob, como leemos aquí en el versículo 5, se usa 9 veces en Miqueas para referirse a Israel. Recuerde que el patriarca Jacob fue llamado Israel por Dios allá en Génesis 32:28, pero solo después de su gran experiencia con el ángel de Jehová. Entonces, por esa razón, se usa el nombre de Jacob en vez de Israel. Entonces, fíjese que se nota aquí que su pecado es la transgresión o, como dice el versículo 5, la rebelión. Según el significado en hebreo quiere decir volver atrás o apartarse de Dios. Entonces, cuando dice versículo 5 y 6, leámoslo una sola vez. Todo esto por la rebelión de Jacob, todo esto por volverse atrás o todo esto por apartarse de Dios, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿Cuál es la razón por la que Jacob se ha apartado? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Y oiga lo que dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré, oiga, y descubriré sus cimientos. Es decir, que no iba a quedar nada más. Óigame, no iba a quedar nada más. Quiere decir que hasta los cimientos se iban a poder ver por la destrucción que iba a venir. ¿Y cuál era el pecado? La rebelión. Y la rebelión es apartarse de Dios o volverse atrás. Ahora, oiga lo que dice el versículo 7. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemadas en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Entonces, específicamente su transgresión o rebelión es idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es una prostitución espiritual. Porque Israel está tipificado como la esposa, un ejemplo, ¿verdad? Como la esposa y el Señor que cuida de ella. Y entonces se iba detrás de otros. Se recuerda que eso también lo vimos con el profeta Oseas, que de Gomer, ¿verdad? La mujer, ahorita, Gomer, sí, amén, amén, amén. ¿Se acuerda que esa era la figura que el Señor le dijo, ve y toma una mujer, y que allá estudiamos las 4 razones, pero para muchos era una mujer prostituta? Es porque se había ido o se había convertido, etcétera. Entonces, la idolatría o rebelión es una prostitución espiritual. Todos los obsequios o dones dedicados a la idolatría serían destruidos o llevados por los enemigos que se apropiarían de ello, porque dice el 7, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán.
Amén. Entonces, todos los dones u obsequios dedicados a la idolatría serían destruidos o llevados por aquellos que invadieran. La profecía de Miqueas referente a Samaria se cumplió literalmente. Fue destruida por los asirios en el año 722 a.C. y actualmente se encuentra en ruinas. Y esto nos lleva a Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y Jacob, porque aquí lo llama Jacob a Israel, recibió la paga de su pecado. Amén. Ahora vamos con el juicio a Judá. Miqueas del 1:8 al 16. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, que llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Fíjense que antes de entrar en el juicio de Judá, el versículo 8 nos enseña algo importante. Miqueas no solo entrega el mensaje de Dios, él vive ese mensaje. Las palabras describen la conducta del profeta como cautivo o prisionero y estaba desprovisto de todo. Por eso dice, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Amén. Y en el versículo 9 dice, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Entonces, estas palabras que describía Miqueas, esto era típico de los hombres que sentían profundamente el mensaje que entregaban. No solo era solo por darlo, sino que ellos se sentían, es como cuando uno comparte la palabra de Dios y está viendo alguna situación, duele. Amén. Ahora, note que mi pueblo, del versículo 9, esto se repite 9 veces en el libro. Entonces, Miqueas se identifica completamente con su gente, lo cual es una marca y evidencia de un buen ministro. A continuación, se mencionan 12 lugares afectados por la inminente invasión de los asirios realizadas en el año 701. El juego de palabras asocia la severidad de la invasión con el significado de cada pueblo. En el 10, no lo digas en Gad, ni lloréis. Oiga, revuélcate en el polvo, Bet-le-Afra. Bet-le-Afra quiere decir casa de polvo, y sus habitantes se revolcarían en la tierra. Mire qué interesante, ¿verdad? En el 11 dice, pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza. Zafir quiere decir amena, pero sus habitantes serían desnudados y avergonzados. El morador de Sanaán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid los carros, bestias veloces, uncid al carro, bestias veloces, oh moradora de Laquis, que fuisteis principio del pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Laquis, que lo acabamos de leer en el versículo 13, sería el lugar más conocido y grande. Fue una ciudad fortificada y el nombre tiene que ver con ser difícil de capturar. Leámoslo otra vez.
uncid al carro bestias veloces. Quiere decir que era difícil de agarrar. O moradora de Laquis. Entonces, el mensaje declara que con rapidez huirían de Laquis en carro. Y fíjese que cuando el rey Sennacherib invadió Judá, esto está ya en el segundo libro de Reyes 18, del 13 al 16, los asirios destruyeron 46 pueblos antes de llegar a Jerusalén. Mire qué difícil, ¿verdad? Y terminando el 13 dice, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Recuerde algo, normalmente donde las ciudades son grandes es donde hay más inmoralidad que en una ciudad pequeña. Y mucha gente se mueve a una ciudad grande buscando la inmoralidad. Amén. Ahora, déjeme ver, hubieron unas, aquí está. Me quedé en el 11, solo hablé de Zafir, ¿verdad? Zafir quiere decir amena, pero sus habitantes serían avergonzados y desnudos. En el 11, el morador de Sanaán no sale. El llanto de Betesel os quitará el apoyo. Sanaán significa uno que sale. Entonces, el castigo era algo contrario. Aquel que salía ya no puede salir, es cautivo. Bet-Esel o Betesel es casa al lado. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Marot es amargura. Moreset quiere decir posesión. Absid es engañador, que miente. Maresa es el que encabeza o posee. Entonces, para terminar de leer, dice, por tanto, daréis dones a Moreset Gad. Amén. Las casas de Absid, que es engañador, serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré un nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Es el que encabeza o posee. La flor huirá hasta Adulán. Ráete y transquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Mire qué difícil es. Entonces, fíjese que el pecado estaba por arruinar el destino y el carácter de cada uno. Ahora, esto era la previa, porque la profecía es previo a lo que va a acontecer. El Señor siempre advierte por si hay alguno que se arrepiente o por si hay alguno, o mejor dicho, no solo alguno, por si el pueblo. Si no, recuérdese a Jonás. Cuando Jonás llegó a decir Nínive, y Nínive era de los asirios. Nínive no era de Israel. Y entonces cuando llegó a Jonás y empieza a dar el mensaje, el pueblo completo, hermanos, el pueblo completo se arrepintió. Amén. Fíjense que encontré algo, yo quiero compartírselo porque tengo tiempo, pero fíjese que hay un hombre que es J.B. Phillips, él era traductor y entonces en varios libros él hizo una traducción de algunos versículos que vemos aquí. Amén. De algunos versículos. Déjeme decirle específicamente del versículo 10, si no estoy mal, al versículo 15. Pero se lo voy a leer, se lo quiero leer porque me gustó y, ¿cómo se llama?
porque lo que quiero es que vea esta traducción. Se menciona de que es citada en muchos libros. Esta traducción, este hombre pone en Afra, que recuerde que en el 10 es Bet-le-Afra. Entonces dice, y hablaba de déjeme regresar, Bet-le-Afra quiere decir casa de polvo, ¿verdad? Se recuerda de todos estos, de todo esto que era el castigo que iba a ser. El juego de palabras asocia la severidad de la invasión con el significado de cada pueblo. Entonces, J.B. Phillips habla y dice, en Afra, la casa del polvo, arrastraos en polvo. Y tú que moras en Zafir, el pueblo de la belleza, clama porque tu vergüenza está desnuda. Tú que vives en Sanaán, el pueblo de las marchas, ahora se acabaron para ti las marchas. Y Bet Etzel, de pie en la colina, no puede dar apoyo en su aflicción. Los hombres de Marot, ese pueblo de la amargura, aguardan templando el bien, pero del Señor ha descendido el desastre hasta las mismas puertas de Jerusalén. Ahora, vosotros, los que vivís en Laquis, el pueblo famoso por sus caballos, tomad vuestros corceles más veloces y uncidlos a vuestros carros, porque con vosotros comenzó el pecado de la hija de Sión, y en vosotros se halló la fuente de la rebelión de Israel. Dad pues don de despedida a Moreset Gad, las casas de Absid, ese torrente seco, han resultado un engaño para los reyes de Israel, y otra vez traigo sobre vosotros un conquistador, hombres de Maresa. Conquistadores por el cautiverio. Mientras la gloria de Israel está escondida en la cueva de Adulán. Entonces, volviendo otra vez al versículo 13, cuando está hablando de Laquis, observamos que sería culpable de haber introducido el pecado. Y cuando se está hablando, se está tal vez refiriendo a que introdujeron la idolatría en Sión. ¿Por qué? Porque este término hija de Sión se ve 9 veces en el libro de Miqueas. Se refiere así en general a Jerusalén. Cuando se hablaba de Jerusalén, se hablaba de hija de Sión. Entonces, Laquis era culpable por haber metido el pecado de idolatría, de haberlo llevado. Porque Sión en hebreo tiene referencia a un lugar asoleado o brillante. A veces se refiere a toda Jerusalén, otras veces a la antigua ciudad de David. Amén. Entonces, ¿cuál era el problema? Que estos habían metido el pecado de la idolatría. Entonces, para cada uno de ellos venía una consecuencia de lo que estaba pasando. Aquel que era fuerte iba a ser débil. Entonces, mire, increíble, ¿verdad? Y es una severidad. Dice en el 14, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Se le daría su dote o regalos de despedida, porque ahora sería de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a pasar uno a tener autoridad sobre ellos. Y esto probablemente tuvo que haber dañado mucho, especialmente a Miqueas, porque Miqueas era de Moreset. Entonces, tuvo que haberle dolido. No era que, sí, lo que pase. No. Tuvo que haberle dolido por ver cómo iba a ser la condición del pueblo de donde él era. En el 15, aún os traeré nuevo poseedor. Oigan, aquí no es, aquí os traeré a un nuevo marido. No, dijo el Señor, ustedes no me quisieron a mí. Bueno, entonces ahí va a venir uno que se va a enseñorear sobre ustedes.
Déjeme hacer una consulta rápido, por favor. Fíjese que esta palabra poseedor, porque dice, os traeré nuevo poseedor. Habla de ocupar, pero habla de desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. También habla de capturar, robar, heredar, expulsar, empobrecer, arruinar. Pero también habla de adueñarse, conquistar, consumir, despojar, destruir, empobrecer, echar, exterminar, sacar, tomar. Imagínense qué increíble. Aún os traeré un nuevo dueño sobre ustedes, oh moradores de Maresa. Entonces, Maresa en hebreo es algo similar a la palabra conquistador. Ellos eran conquistadores, pues ahora va a venir uno que te va a conquistar. Mire qué tremendo, increíble, ¿verdad? Eh, Noemí. Noemí, su nombre significa fructífera. Y entonces el alejarse de Dios pagó consecuencias y cuando vino dijo, no soy fructífera, soy Mara, soy amargada, amargura. El pueblo, volviendo otra vez a Maresa, que significa conquistador, el pueblo cuyo significado será posee, siendo conquistado, vendría a ser la posesión de Senaquerib. Quiere decir que iba a ser Senaquerib quien iba a cautivar, a gobernar esta parte. En el 15 dice al final, la flor de Israel huirá hasta Adulán. Entonces, la gloria de Israel se iría a Adulán por la invasión siria. Adulán es famosa por su cueva donde buscó refugio David cuando fue perseguido por Saúl, allá en primer libro de Samuel 22:1. Y así la magnificencia y manifestación de la presencia de Dios se iría a meter en un lugar de oscuridad. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Que había que esconderse. Y fíjese que para ir finalizando, hay una similitud entre los versículos 8 y 16, porque el 8 dice, por esto lamentaré y aullaré, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Y el 16 dice, ráete y transquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Amén. Dice, gimiendo como los chacales, y luego ensancha tu calva como la de buitre o quizás ala. Amén. Entonces, estos símiles son muy comunes en el estilo del Antiguo Testamento y de la poesía hebrea, y describen aquí las indicaciones de gran tristeza y duelo. Amén. Entonces, este es el juicio sobre Israel y Judá. ¿Por qué razón? Porque decidieron rebelarse, porque se inclinaron a la prostitución espiritual. Se fueron detrás de ídolos, detrás de dioses. Y el Señor iba a venir y pasar cuentas con cada uno de ellos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Porque por la desobediencia, por la rebelión, por muchas cosas, hermanos, nosotros podemos pasar de estar felices, amén, a estar amargados. El alejarnos de Dios nos va a llevar siempre lo contrario a nuestra condición. El hijo pródigo en casa tenía todo, pero allá lejos, en aquella tierra lejana, donde le contaron que podía vivir como él quería y vivir desordenadamente,
estuvo a punto de morir. Así que, por nada ni por nadie, hermanos, dice, volvamos nuestra mirada atrás. Es mejor estar con el Señor, aunque estemos en escasez. Y si el Señor nos da una prosperidad y nos bendice, que nuestro corazón nunca cambie. Porque, como decía, o como dice el versículo 1, palabra de Jehová. Todo es palabra de Jehová, porque fue inspirada por Él para nosotros. Así que podamos entender. Padre, te damos gracias esta hora porque nos has permitido, Señor, poder aprender de tu palabra. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, cúbrelos, que tu amor y tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga. Amén.